leer aquí el Salmo 84:10, que lo conocemos todos, que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Amén. Amén a eso. Mejor es un día solamente en su presencia que toda una eternidad fuera de ella. Y vamos a poner este tiempo en la mano del Señor con esto en mente. Padre, venimos esta mañana. Queremos entregarte todo, Señor, en esta mañana, Señor. Queremos alabarte y glorificarte, Señor. Cantarte con todo nuestro ser. Alabarte de todo corazón, en espíritu y en verdad, Padre. Y venimos a ti en esta mañana con esa intención, Señor. Pido que tú guíes nuestro corazón, Señor. Que te honremos a ti, te alabamos simplemente a ti, Señor. No para honra y gloria de uno de nosotros, Señor, sino que seas tú que sea alabado y glorificado. Ponemos este servicio en tus manos, este mensaje que se va a compartir, Padre, lo ponemos en tus manos, Señor. Si alguien viene en camino en este momento, guárdalo y tráelo con bien, Padre. Te glorificamos, te honramos, Señor, y lo pedimos todo esto en el hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un día
salvación, no haya otro nombre, Jesús, Hijo de Dios. Tu vida entregaste ahí, sacrificio eres tú, Jesús, Hijo de Dios. Tú eres Jesús, Hijo de Dios. Ser exaltado, tú eres vencedor. Soy a tu nombre, más que toda canción. No hay poder, pueda vencer tu gran amor. La cruz nos bastó. Señor, tu sacrificio fue más que suficiente en esa cruz, Señor. Te exaltamos, te alabamos, Padre. Entregamos todo a ti en esta mañana, Señor. Buenos días, ¿cómo están? Pueden tomar su lugar. Sean todos bienvenidos. Para que nos están acompañando, bienvenidos. Les recuerdo al final, si nos dan un momentito de ese tiempo, simplemente para comentarles algo y ya nos decidiremos qué es al final. La atención está ahí, entonces es lo que quiero. Así que, ¿cómo están mis hermanos? ¿Todo bien? Amén. Gracias a Dios. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 6. Me gustaría que lo leyéramos juntos. Nehemías, el capítulo 6. Dice así el versículo 1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir por vosotros. Porque cesaría la obra dejándolo yo por ir a vosotros. Versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmú lo que dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídos del rey las tales palabras, ven, por tanto, y consultamos juntos. Versículo 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Versículo 10.
Vine luego a casa de Semais, hijo de Dalía, hijo de Mejatebel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de oír, ¿y de quién? Que fuere como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profeta, que profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Versículo 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá, Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviada a Tobías cartas para atemorizarme. Oremos. Señor, queremos esta mañana, Padre, entender tu palabra. Úsame, Padre, que tu Espíritu esté con nosotros aquí, Padre, que no sea yo que hable, sino que seas tú, Padre, que, Padre, juntos podamos conocerte más, Señor. En tu nombre oramos. Amén. El pueblo completó la reconstrucción de las murallas. Ahora solo quedaba restaurar las puertas y fortalecer la comunidad dentro de las murallas. Ahora, dado que Sanballat y sus amigos habían fracasado en sus intentos de impedir que el pueblo trabajara, decidieron concentrar sus ataques ahora hacia el carácter de Nehemías. Si lograban eliminarlo, mi hermano, o incluso desacreditarlo, podrían movilizar a sus aliados que vivían en Jerusalén y tomar el poderío de toda la ciudad. Ahora, la persona promedio, mi hermano, no se da cuenta de las tremendas presiones y pruebas que experimentan las personas día tras día en puestos de liderazgo. A menudo se culpa a los líderes por cosas que no hicieron o se les critica por cosas que intentaron hacer. Muchas veces los líderes son malentendidos y rara vez se les da la oportunidad para poder aclarar la situación. Por ejemplo, si actúan rápidamente, son imprudentes, pero si se esperan el momento oportuno, son cobardes. Los ataques personales hieren, mi hermano, y cuando las críticas son injustificadas, es fácil desesperarse. Mi hermano, cuando usted hace la obra de Dios, puede ser que reciba ataques personales. Refiriéndose a las presiones de liderazgo, el presidente Harry Truman dijo, si no puedes soportar el calor, sal de la cocina. Básicamente haz un movimiento, ¿verdad? Toma acción. Las personas en puesto de liderazgo espiritual, mi hermano, no solo tienen las presiones que enfrentan todos los líderes, sino que también deben luchar contra un enemigo. Y este enemigo es un maestro del engaño. ¿Sabe quién es? Dice 1 Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Mi hermano, los líderes cristianos deben estar alerta y espiritualmente equipados para oponerse a este enemigo. El liderazgo, algo que me he dado cuenta, es que no es opcional, es esencial. Esencial para motivar y dar dirección,
esencial para evaluar y para llegar a cumplir metas. Es el ingrediente esencial para que sobresalga una organización o una empresa. Si quitamos el liderazgo, no tomará mucho tiempo para que la confusión reemplace la visión. ¿Cuál visión? Su iglesia, Iglesia Luz en el Desierto, tiene una visión. ¿Sabe cuál es la visión que tenemos? Es alcanzar a la comunidad hispana aquí, en el pueblo. Es compartir con el necesitado. Es dándole de comer al hambriento. Es visitando al enfermo y sobre todo alentar al caído. ¿Usted quiere ser parte de esta visión? Si no forma parte del liderazgo, hermano, no se preocupe. Pero si forma parte de la iglesia, ¿o no? ¿Es su iglesia? De modo que entonces tiene un deber, mi hermano. Si no forma parte del liderazgo, su deber es orar. Orar por los líderes de esta iglesia. ¿Sí? No solamente por todos los que están en autoridad alrededor de nosotros, sino los líderes espirituales. 1 Timoteo 2:2 dice, nos recuerda que no solamente oremos por los que están en público, para los que están afuera, como el presidente, sino también los que están en la iglesia. Y si Satanás, hermano, puede derrotar a un líder cristiano, puede también paralizar todo un ministerio y también desacreditar la causa de Cristo. Satanás sabe que el temor en un creyente no solamente destruiría su fe, pero también va a paralizar su vida. El propósito principal del enemigo era generar aquí temor en el corazón de Nehemías y sus trabajadores. Me recordó de Adolf Hitler, un dictador que dijo una vez, confusión mental, contradicción de sentimientos, indecisión, pánico, estas son nuestras armas. Tanto como Jesús como Pablo tuvieron que enfrentar también el espectro del temor. Y ambos lo vencieron con fe. Nehemías, vemos aquí que no escuchó las mentiras del enemigo. Y el pueblo completaron la muralla ¿en cuántos días? En 52 días. Satanás usó aquí, y quiero repasar esto con ustedes, 4 estrategias para atacar a Nehemías. Estrategias que todavía usa contra los líderes espirituales hoy en día. El primero es compromiso. Nehemías 6, 1 al 4. Leamos de vuelta. Dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Hasta este punto, mi hermano, de la construcción, Sanballat, Tobías y Gesem se oponían a todo lo que estaban haciendo los judíos. Pero ahora se ofrecieron ¿a qué? A trabajar juntos, a cooperar y ayudar a los judíos a construir el muro. Se ofrecieron a reunirse con Nehemías en una aldea a medio camino entre Jerusalén y Samaria. Entonces, en un lugar que era tranquilo, donde podrían hacer planes sobre cómo trabajar juntos. Básicamente les sugirieron, Nehemías, estamos dispuestos a trabajar, pero venos a la mitad del camino, queremos verte, básicamente donde no hay nadie más, nomás nosotros. Por supuesto, la estrategia del enemigo era, si no puedes vencerlos,
únete a ellos. ¿Y luego qué pasaría? Tomarían el control. Una vez que el enemigo, mi hermano, se cimienta en el ministerio, comienza a debilitar el trabajo desde adentro. Y al final el trabajo va a fracasar. La cooperación en la obra del Señor es algo noble. Los líderes deben asegurarse de cooperar con las personas adecuadas en el momento oportuno y con el propósito correcto. De lo contrario, podrían terminar cooperando con el enemigo. Satanás, mi hermano, es un maestro de la mentira y tiene a sus siervos listos para unirse al pueblo de Dios, para debilitar nuestras manos, los líderes en la obra. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, estos individuos, Pablo hablando, son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, dice, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo de sus acciones perversas merecidas. El compromiso y la cooperación pueden ser cosas buenas, mi hermano, y útiles si no hay problemas morales o espirituales involucrados. Un compromiso honesto puede revitalizar un matrimonio, ¿sí? Una amistad, un ministerio. Vaya conmigo a Filipenses 2:1. Filipenses. Después de Efesios. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los. Cuando trabajamos juntos, mi hermano, es un gozo, unidos con el mismo pensamiento, el mismo espíritu, soportando los problemas de otros como si fueran nuestros, demostrando el ejemplo de Cristo que pone primero a los demás y experimentando la unidad. Lamentablemente muchas personas, incluso cristianos, viven solo para dar una buena impresión a los demás, para satisfacerse a sí mismo, pero la contienda, mi hermano, la vanagloria va a traer una discordia. Mi hermano, le animo a que no se concentre en dejar una buena impresión o satisfacerse a sí mismo de modo que afecte su relación con otros en la familia de Dios. De modo que este es un compromiso entre personas que se aman y tienen los mismos propósitos en la mente. Cuando invita al diablo a unirse a su equipo, espera que cambie las reglas y los objetivos y espera ser derrotado. Nehemías rechazó su oferta a estos enemigos debido a 3 convicciones. Número 1, sabía que mentían y querían matarlo. Lo vemos en el versículo 2. Regresemos a Nehemías. Nehemías 6. Dice, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme
mal. Hemos hablado del discernimiento y Nehemías tenía el tipo de discernimiento espiritual que los líderes deben poseer si quieren detectar la estrategia del enemigo y derrotarla. Número 2. Estaba Nehemías convencido de la grandeza de la obra que Dios le había encomendado. Versículo 3, y les envió un mensaje diciendo lo siguiente: yo hago ¿qué? Una gran obra y no puedo huir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Si Nehemías se dejaba distraer y desviar la obra que Dios le había llamado, ¿a quién acudiría su pueblo en busca de liderazgo? Un proyecto sin líder es un proyecto sin rumbo y finalmente fracasa. Los líderes deben ser buenos ejemplos y mantenerse, mi hermano, en el trabajo. En los años que Dios me ha dado servir en el ministerio, al ver líderes cristianos ir y venir, incluyo yo mismo ahí en esa lista, he tratado de tomar en serio la advertencia que Pablo dice en Corintios, en 1 Corintios 10:12, por tanto, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Detrás de estas dos convicciones había una tercera. Los judíos no tenían nada en común con Sanballat y su multitud, por lo que no podían basarse en esta cooperación que ellos ofrecían. Nehemías lo había dejado claro desde el principio del proyecto. Les dijo, pero en cuanto a ustedes, en el capítulo 2, versículo 20, les dice, no tienen parte en Jerusalén ni ningún derecho histórico o reclamo sobre ella. Mi hermano, el pueblo de Dios es diferente del pueblo del mundo y debe mantener su posición separado. Vaya conmigo a 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. Vamos a leer del versículo 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Vamos a leer el versículo 15. ¿Y qué concordía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré ¿qué? Su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ahora, la referencia aquí es tanto a las alianzas con el mundo pagano que se comprometen no solamente en matrimonio, pero también habla aquí del compromiso que tenemos como el pueblo que somos de Dios, pueblo adquirido, nación santa, ¿sí? Apartados de este mundo. Pablo aquí amonesta a los creyentes a no establecer vínculos con los incrédulos porque podrían debilitar su entrega a Cristo. Ahora, eso no significa aislarse de los no creyentes, simplemente los creyentes deberían evitar situaciones que motiven la división de su lealtad que tenemos con Cristo. Ahora, si Nehemías hubiera cooperado con Sanballat y sus aliados, ¿cómo podría haber guiado a la nación a separarse de los extranjeros en la tierra? Nehemías hubiera sido inconsistente si hubiera sido así la ocasión. Nehemías tenía discernimiento y determinación. Se negó a dejarse influenciar por sus repetidas ofertas. ¿Cuántas veces volvieron a repetir la oferta? Unas 4 veces. Seguían una tras otra, tras otra.
Mi hermano, las decisiones basadas únicamente en opiniones podrían reconsiderarse, pero las decisiones basadas en convicciones deben mantenerse a menos que esas convicciones cambien. De lo contrario, la decisión se convierte en indecisión y el líder que debería ser una guía se convierte en alguien que no sabe liderar o no toma esa decisión. Número 2, hubo difamación. Versículo 5, regresemos a Nehemías. Versículo 5 dice, entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú lo que dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Versículo 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídos del rey las tales palabras, ven. Por tanto, y consultemos juntos. Entonces, envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitará las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y hace ahí Nehemías algo aquí muy clave que dice, ahora pues, oh Dios, ¿qué dice? Fortalece mis manos. La quinta vez que el enemigo se acercó a Nehemías fue con una carta abierta, acusándolo de qué? Básicamente de sedición, de que él quería ser un rey, ¿verdad? De que ahora quería que el pueblo dijera, yo soy el rey, quiero que hagan lo que hago, ¿verdad? Y yo tomaré el control. Ahora en el capítulo 2, versículo 19, habían insinuado rebelión judía antes incluso de que el proyecto hubiera comenzado. Tal vez tomando prestado la idea, como les decía al principio que empezamos este estudio en Esdras 4, de la construcción del muro, del templo. Incluso nuestro Señor fue acusado por sus enemigos de promover la sedición, ¿verdad? Jesús dijo, soy el rey, pero ellos pensaban que hablaba del rey terrenal, pero él era rey sobre todo, y aún lo acusaron. Se consideraba una acusación grave en la época de Nehemías porque los reyes de Persia no toleraban ninguna resistencia de una persona que esté bajo las órdenes de otro. Cualquier indicio de rebelión era sofocado de inmediato y sin piedad. En otras palabras, Nehemías podía haber muerto si esta carta hubiera llegado a cierto lugar por causa de la falsedad de estas personas. Ahora, es interesante ver que la frecuencia del enemigo que usaba estas cartas al ataque contra la obra, ¿sí? Aún no hubo ningún efecto en Nehemías. Las cartas a los funcionarios se enrollaban y se sellaban para que solo aquellos con autoridad pudieran abrirlas y leerlas. Ahora Sanballat quería que el público conociera el contenido de la carta, porque esperaba acabar con la reputación y la autoridad de Nehemías. Regularmente esas cartas estaban selladas, nadie las podía abrir a menos que fuera la persona correcta, pero ¿qué hizo aquí Sanballat? La dejó abierta, básicamente diciendo, perdón, se me olvidó sellarla, ¿verdad? Y aquí está la información. Si alguno de los trabajadores judíos creían lo que decía la carta, Sanballat podría organizarlos y crear división entre ellos. Era una oportunidad para que el enemigo, mi hermano, dividiera y conquistara. Declaraciones como se ha informado o en comillas dicen han causado problemas en muchas iglesias locales y también en ministerios. En cada organización, mi hermano, hay chismosos y son como los buitres que andan volando alrededor nomás, esperando agarrar nomás lo que pueden comer y vuelven a hacer lo mismo.
dar vuelta y vuelven otra vez a caer. Y a repetir. En el capítulo 6 vamos a ver, aquí como estamos viendo, sus enemigos no solo acusaron falsamente a Nehemías de fomentar una rebelión, sino que también dijeron que estaba planeando para hacerse rey. Los líderes cristianos, mi hermano, deben saber cómo manejar las falsas acusaciones. Las cartas maliciosas, los informes de prensa infundidos o inclusive los chismes. De lo contrario, estas armas diabólicas las perturbarán tanto que perderán la perspectiva y dedicarán tanto tiempo a defenderse que descuidarán su trabajo. Nehemías no cometió ese error. Simplemente negó los informes y luego ¿qué hizo? Leamos ahí nuevamente el versículo en el capítulo 6, 9. Dice, y no sería terminada. Dice, ahora pues, ¿qué dijo? Oh Dios, fortalece tú mis manos. Si cuidamos nuestro carácter, podemos confiar en que Dios cuidará nuestra reputación. Es más de una ocasión, el maestro bíblico Campbell Morgan dice, fue blanco de varios chismes, ¿sí? Y en su tiempo que él pasó como ministro, él pudo haber evitado, y algo que aprendió es de que su carácter era algo que podía mantenerse firme, pero no por él, sino orando a Dios que lo ayudara a mantener su carácter firme. Número 3. Nehemías pasó por amenazas. Versículo 10 dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Dalía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos, ¿en dónde? En la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Y luego le confirma, dice, sí, esta noche vendrán para matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién, que fuera yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Semaías, un profeta mercenario, ideó un astuto plan para detenerle una trampa aquí a Nehemías. ¿Dónde se encerró? En la casa de Dios, ¿verdad? Y de la impresión, su vida de Nehemías le dijo, tú corres peligro, Nehemías, ven acá conmigo, entremos a la casa de Dios, porque hoy van a matarte. Cuando Nehemías fue a verlo, Semaías sugirió que ambos se refugiaran aquí en este lugar, donde el enemigo, según este profeta, no podían alcanzarlo. Sus palabras fueron muy amenazantes. Vienen a matarte. No dijo posiblemente van a matarte. Dijo vienen a matarte. Dado que tenía el acceso al templo, es posible que Semaías, este personaje, fuera de ascendencia sacerdotal. Pero ni siquiera esto influyó en la decisión de Nehemías. Rápidamente detectó el engaño y dejó claro que no iba a huir ante el peligro. Ahora, ¿por qué les digo esta porción aquí? Porque en primer lugar, no era ese tipo de líder. Nehemías hizo la pregunta, ¿yo huiré? ¿Seré yo esa persona que huya? ¿Sí? Nehemías era un verdadero pastor y no un jornalero como Semaías. Jesús demostró este ejemplo en Juan cuando dijo, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Nehemías no iba a dejar a su pueblo abandonado. Nehemías iba a quedarse a defender su pueblo. Nehemías rechazó la propuesta
de Semaías porque era contraria a la ley de Moisés. Estaba prohibido que un laico se acercara al altar del holocausto en el templo. Nehemías era un laico, o sea, un profesional secular y no un sacerdote, no era un profeta. Él no podía entrar a ese lugar. ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrado a ese lugar? Hubiera muerto de inmediato, ¿sí? Posiblemente esta persona sabía eso porque era profeta, ¿verdad? Entendía la ley mosaica, ¿sí? Me recordó de cuando el rey Usías intentó invadir el recinto santo, Dios lo castigó con lepra, ¿sí? Dice en 2 Crónicas 26:16, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor, su Dios, cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Nehemías había obtenido influencia con el rey, con la gente y reedificado la muralla. Él pudo haber dicho, voy a entrar a la casa de Dios. Dios ya me ha protegido hasta este punto y lo va a volver a hacer. Pero no hubiera pasado así, hermano. Dios aborrece la soberbia. ¿Sí? Si Nehemías hubiera entrado allí olvidándose lo que Dios le había mandado, él hubiera también muerto en ese lugar. Proverbios 16:18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Nehemías hizo algo aquí. Analizó la actitud, no se dejó influenciar por la soberbia de Semaías y recordó que Dios lo protegería. Él no tenía que entrar al templo. Dios ya lo tenía protegido. De modo que esta persona tramaba algo diferente. Y aunque él le decía, van a venir a matarte, él podía haber muerto en ese lugar. Nehemías sabía que Semaías era un falso profeta porque el mensaje que transmitía era contradictorio con la palabra de Dios. Mi hermano, ¿qué quiero decir con este punto aquí? La pregunta que yo me hice es, ¿qué dice la Escritura? Debe ser la prueba de cualquier mensaje, incluso si el mensaje proviene de alguien que afirma ser uno de los siervos de Dios. Isaías 8:20 dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios, quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Todo lo que yo diga esta mañana, usted puede ir, abrir su Biblia y estudiarlo. No es un secreto, pero también puede usted, ¿sí?, estudiarlo para ver si lo que digo es verdad. Nehemías 6:14 indica que hubo una conspiración contra Nehemías entre los profetas, incluyendo a un profetisa llamada Noadías. Esto creó mucha presión sobre Nehemías, ya que los judíos tenían un gran respeto por los profetas. Nehemías estaba en desventaja numérica, pero se mantuvo firme. Era un laico enfrentado a un grupo de profesionales, pero aún así se negó a ceder. Oró por ellos y dejó el asunto en las manos de Dios. Ahora, en los versículos 9 y 14 tenemos la quinta y sexta oración. Y habíamos nombrado estas oraciones, le dije, son oraciones telegráficas, son oraciones rápidas, instantáneas, ¿no? Estas son otras oraciones donde Nehemías en la decisión, ¿qué hace? Ora y le dice, Dios, o ayúdame, o Dios, bendícelos, Dios, protégeme. Sí, son oraciones que Nehemías en ese momento los usó en tiempo de crisis. Pero como les había dicho, detrás de estas breves oraciones intermitentes había una vida de oración que respaldaba cada oración telegráfica que hacía Nehemías. Ahora, número 4. Hubo intriga. Versículos 15 al 19 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados.
y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. La finalización de las murallas en tiempos difíciles fue una vergüenza para el enemigo, pero no se rindieron. Satanás no se rinde, mi hermano, sino que permanece en el campo incluso después que parece que ha perdido la batalla. Muchos cristianos descuidamos ya cuando hemos ganado la guerra, pero después tenemos que permanecer, porque aún el enemigo está dispuesto a seguir peleando. Satanás siempre busca un momento oportuno para atacar a los vencedores y convertirlos en víctimas. Andrew A. Bonar, un ministro de la iglesia en Scotland, dijo: seamos tan vigilantes después de la victoria como antes de la batalla. Mi hermano, si no podemos ver a Satanás trabajando, posiblemente sea porque se ha ocultado. De hecho, estamos más seguros cuando podemos verlo trabajar que cuando sus agentes están escondidos. La oposición abierta es buena para la obra de Dios y para los obreros de Dios, porque nos mantienen alerta y confiando en el Señor. Dice dice en la palabra de Dios: velad y orad. Esto es, sin duda, una de las exhortaciones que Nehemías se basaba y le daba a su pueblo. Mi hermano, no creamos todo lo que leemos o escuchamos sobre los líderes cristianos. Consideremos la fuente y rechacemos firmemente aceptar con verdad cualquier cosa que no pueda documentarse. Tengamos especialmente cuidado de lo que dicen los medios de comunicación sobre líderes evangélicos. La mayoría de los periodistas no son muy simpatizantes de la palabra de Dios. Siempre va a haber algo en contra que posiblemente ellos podrían buscar. En busca de historias emocionantes, posiblemente algunos reporteros magnifican lo insignificante hasta convertirlo en algo que puede ser sensacional, mientras que otros sacan declaraciones completamente fuera de contexto. Lamentablemente, incluso la prensa cristiana a veces se hace culpable o es culpable de este tipo de falsedad y han olvidado cómo hablar la verdad con amor. Hay momentos en que me pregunto si tal vez hemos llegado al triste lugar del que escribió Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías 9:4. Jeremías 9:4. Después de Isaías. Dice el versículo 4, guárdense cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacía y todo compañero anda calumniando. ¿Cómo pudieron estos judíos dar la espalda a su propia herencia, a sus propios hermanos, a sus propias hermanas y a su propio Dios? Al parecer, los lazos de la conexión humana que ellos tenían era más fuerte que la conexión que ellos tenían, ¿sí?, en el afecto espiritual con Dios.
Debido a que Tobías estaba unido, como dice ahí al final del versículo 19, a la tribu de Judá por matrimonio, los nobles de Judá le dieron la lealtad que debían haberle dado a Dios. Y con eso termino, mis hermanos. Me hice dos preguntas y se las hago a ustedes. ¿Estamos totalmente entregados al Señor y le obedecemos plenamente? O dos, ¿permitimos alguna vez que las relaciones que tenemos entre nosotros influyan tanto en nuestras decisiones que desobedecemos deliberadamente la palabra de Dios? He visto a más de un cristiano abandonar la iglesia por cosas tan sencillas. Puntos que podemos resolver en ese punto con simplemente hablar. Pero lamentablemente por el orgullo y por comentarios y otros que respaldan ese comentario, se puede perder un hermano. Se van de la iglesia. El vínculo de sangre que nos une, mi hermano, a Cristo es el vínculo más fuerte de todos. Y nuestra lealtad a Él debe ser lo primero. Aquí los nobles de Judá no se contentaron con recibir información e instrucciones de Tobías, sino que sintieron la necesidad de contarle a Tobías todo lo que Nehemías decía. Sin duda esperaban ganarse el favor de Tobías y así obtener una mayor recompensa cuando Tobías y sus enemigos tomaran el pueblo de Jerusalén. En todo sentido, eran traidores de la nación y traidores del Señor. Ahora Mesulam aquí era uno de los obreros en la muralla, lo vemos en el capítulo 3, y sin embargo, él siendo un obrero, su familia estaba socavando el trabajo que él realizaba. Pero estos traidores fueron aún más lejos. Repetidamente le dijeron a Nehemías lo buen hombre que era Tobías. Y Proverbios 28:4 dice, los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que guardan la ley contienden con ellos. Si los nobles de Judá hubieran estado estudiando y meditando la palabra de Dios, habrían entendido discernimiento y no habrían andado en el consejo, como dice Salmos 1, de los impíos. Estaban cegados por mentiras y completamente desconectados de la realidad. No había luz en ellos. Pero me pregunté nuevamente, ¿es la situación muy diferente hoy en las iglesias como en los tiempos de Nehemías? Me alarma la forma en que los supuestos cristianos, mi hermano, que afirman ser engañados por la Biblia, enseñados por la Biblia, dan su respaldo y apoyo a personas que no son más que personas religiosas. Ha sucedido algo horrible e impactante en la tierra, dice Jeremías en el capítulo 5. Las profetas profetizan mentiras, los sacerdotes gobiernan por su propia autoridad y a mi pueblo le gusta así. Y luego termina en el versículo 31 de Jeremías 5, la pregunta que hace Jeremías, pero ¿qué harán ellos al final? Mi hermano, ciertamente nos enfrentamos a un día donde vamos a dar cuentas. Y nuevamente igual la pregunta que hace Jeremías aquí a estos falsos profetas, y me lo hago yo, ¿y luego qué? La pregunta es, ¿luego qué va a suceder? Aquí Tobías siguió enviando cartas a sus informantes, nunca se detuvieron, a ellos a su vez siguieron diciendo y tratando de dar más informes falsos. De lo contrario, Nehemías ignoró las cartas y las amenazas y siguió trabajando hasta que el trabajo estuvo terminado. Y por la gloria de Dios terminó en 52 días. Y ahora hemos llegado al punto donde Nehemías, por causa de estas personas, sus enemigos, va a tener que ahora hacer otras tácticas para poder
seguir el trabajo que Dios le puso. Ahí no termina la historia. La muralla fue terminada, pero sigue más adelante, ahora más acechanzas del enemigo, pero ahora seguiremos donde Nehemías defiende lo que han construido. Igualmente nosotros, lo que Dios nos ha dado, debemos de defender, ¿sí? La palabra de Dios que tenemos, o un ministerio, o la posición de liderazgo, con Dios se puede hacer la obra. Amén. Póngase de pie. Incline su rostro, por favor. Señor, gracias, Padre, porque así como Nehemías confió en ti, nosotros confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres, Padre, a quien confiamos, a quien venimos, Padre, en tiempo de tribulación, en tiempos donde puede ser difícil de tomar una decisión. Padre, tú todo lo sabes, tú todo lo conoces. Eres un Dios, Padre, que podemos venir en confianza. Queremos, Padre, en este momento, Padre, orar por cada uno de nosotros, Padre. Que, Padre, si hay un llamado que tenemos o algo, Padre, que tú nos has puesto a hacer, Padre, que lo hagamos sin contienda, pero con amor. Padre, ayudándonos unos a otros, amándonos unos a otros y no crear, Padre, contienda entre nosotros donde nos lleve a división. Padre, en este momento oramos por nuestro pastor. Gracias por su vida, por su familia, por sus hijos. Gracias, Padre, por su liderazgo que lo has puesto como nuestro pastor en esta iglesia, Padre. Oramos, Padre, que lo traigas con bien, que donde ellos estén, Padre, que tu mano esté sobre ellos, que este momento que tienen, Padre, como familia, que tú los fortalezcas, les des descanso, les des paz, vengan renovados, Padre, como familia y, Padre, también como familia en la iglesia que son para nosotros. Gracias, Padre, nuevamente por la vida de nuestro pastor y su liderazgo. Padre, con esto terminamos y nos pedimos en tu nombre. Tu nombre oramos. Amén.